Hola estudiantes, sean muy pero muy bienvenidos a nuestra segunda clase de nuestra serie de lecciones sobre análisis forense de asesinos en serie. Sean todos muy bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme acá en los comentarios si está todo bien, si todo marcha bien por ahí. Y díganme también, ¿todos pudieron estar presentes en la clase de ayer? Me gustaría saber si la pudieron aprovechar. Solo para que yo sepa. Y obviamente quien no estuvo, escriba, yo no estuve, estoy empezando hoy. ¿Sí o no, estudiantes? El profesor aquí ya tiene un tonel de agua para poder seguir el ritmo. Porque hablar desgasta un poco la garganta, pero es parte del trabajo, ¿no? ¿Está todo bien con la conexión? Pongan en los comentarios, novatos, si están pudiendo ver bien, si todo está bien, si se escucha claro. Porque a este profe no le gusta hablar solo. Parece que todo está bien con la transmisión, ¿verdad? Genial. Bueno, novatos, en nuestra clase pasada hablamos un poco sobre los tipos de asesinos seriales que existen, ¿no? Hablé en detalle sobre el spree killer, por ejemplo, y también un poco sobre los asesinos seriales que matan, digamos, en comunidad, es decir, por así decirlo, esas muertes en masa. Expliqué un poco el contexto, ¿no? De lo que es este tipo de persona y aquí vamos a empezar a explorar un poco más los trastornos mentales que involucran el aspecto psicológico de estos individuos. La principal recomendación que tengo para ustedes, novatos, es la siguiente. Si por casualidad no viste la clase pasada, no la saltes bajo ningún motivo. ¿Por qué? Porque este curso funciona y está estructurado de una manera en la que realmente necesitas seguir las clases en orden y en secuencia. Así que no es buena idea que te saltes clases, ¿de acuerdo? La clase de ayer quedó grabada, todavía está disponible para que la vean. Así que regresen y véanla desde el principio, ¿vale? Porque esa es la clase base. No vas a poder entender el contenido de hoy si no tienes la base de la clase pasada, ¿de acuerdo? Y estudiantes, con respecto a la certificación, au, Dios, el profesor derramó agua en el brazo aquí, estoy limpiando. Con respecto a la certificación, varios alumnos ya la han adquirido, así que el certificado ya puede ser retirado dentro de nuestra plataforma, ¿vale? Les pido que presten atención a la comunicación en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? En caso de que seas un suscriptor de la plataforma, probablemente ya sepas cómo retirar tu certificación. Profesor, ¿pero hasta cuándo puedo adquirir el certificado? Puedes adquirirlo hasta el viernes, ¿perfecto? Ese es el plazo máximo porque tenemos todo un trabajo de homologar la certificación, ingresar sus datos. Entonces, el plazo máximo para hacer esto es hasta el viernes. Ah, Rodrigo, ¿puedo comprarlo la semana que viene? No es posible, es hasta el viernes, en el último horario, que es a las 6 de la tarde, 6 u 8 horas, más o menos, de la noche, ¿vale? Así que vamos a dar continuidad a nuestro contenido. Creo que ya llegó todo el mundo que tenía que llegar. Entonces vamos a empezar hablando sobre trastornos mentales y comportamiento criminal. Chicos, existe una idea muy común por ahí de que todo criminal es un enfermo mental y aún más, ¿no? Tendemos a asociar mucho que todo asesino en serie es un loco peligroso. Pero ¿será que eso es verdad? Cuando hablamos de la vida real, chicos, en la práctica, la gran mayoría de las personas con trastornos mentales no cometen crímenes graves. Y al mismo tiempo, tenemos que hacer un contraste aquí. Hay muchos criminales violentos que no tienen ningún diagnóstico psiquiátrico. Así que hay mucha gente que comete actos violentos y no tiene ningún diagnóstico. Entonces, sí, la ciencia forense ya ha derribado ese mito hace tiempo, ¿de acuerdo? Quien explica bien esta confusión, por así decirlo, es un tipo llamado Doctor Antonio de Padua Serafim. Él es un investigador del Instituto de Psiquiatría de la USP.
La USP, para quien no lo sepa, es la Universidad de São Paulo, una universidad ubicada aquí en el estado de São Paulo, en Brasil. De hecho, es reconocida en toda América Latina, ¿vale? Entonces, este tipo, Antonio, dice que la sociedad muchas veces simplemente necesita dar una explicación para el mal. Algo que nos permita pensar, esa persona no es como yo. Entonces, nosotros hacemos ese movimiento natural. Queremos poner una barrera de seguridad entre nosotros y el criminal. Y el diagnóstico psiquiátrico a veces termina sirviendo como ese escudo psicológico, ¿no? A veces dices, no, ese tipo está enfermo. Sí, yo soy diferente de él, jamás haría algo así, ¿vale? Pero no siempre esa barrera es real. Cuando quitamos esa etiqueta de enfermedad mental, queda claro que en ciertas situaciones, en ciertos contextos, cualquier persona podría cometer una acción grave, y eso es una idea que asusta a nosotros, simples mortales, ¿verdad? ¿Y qué muestran los estudios novatos? Sí, hubo un estudio realizado por el psiquiatra Michael Stone. Este estudio se llevó a cabo en Estados Unidos y este tipo analizó a 99 asesinos en serie. ¿Qué fue lo que descubrió? Realizó una serie de pruebas exhaustivas y obtuvo los siguientes resultados. El 91% de estos asesinos en serie presentaban rasgos claros de psicopatía. Además, el 81% mostraba trastorno de personalidad antisocial de manera bastante evidente. ¿De acuerdo? Y quiero que quede claro, estamos hablando de la misma muestra, no de grupos diferentes. Es una muestra de 99 personas. De esas 99, el 91%, es decir, aproximadamente 90 individuos, presentaban rasgos claros de psicopatía. Además, el 81%, unos 80 sujetos, tenía diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. Y finalmente, el 47% de esta misma muestra, aproximadamente 46 personas, presentaba trastorno de personalidad esquizoide. ¿Qué es una personalidad esquizoide? Es un perfil de persona que es más aislada, un poco más fría, distante emocionalmente, entonces no logra involucrarse y no permite que otras personas accedan con tanta facilidad a sus pensamientos. ¿De acuerdo? Cuando analizamos este estudio aquí, son personas, son perfiles con desviaciones de comportamiento, sí, pero no necesariamente enfermos mentales en el sentido tradicional. ¿Qué es lo que pensamos cuando hablamos de una persona enferma mentalmente? Pensamos en una persona con esquizofrenia, bipolaridad, una depresión severa. Pero muchos de estos asesinos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estos tipos actuaban con frialdad, actuaban calculando lo que estaban haciendo e incluso tenían una planificación detallada, ¿de acuerdo? Y entonces algunos de ustedes pueden preguntar, Rodrigo, ¿y qué hay de esa tal insania? Bueno, en Brasil y en muchos países aquí de América Latina, Argentina, Bolivia, Uruguay, en fin, hay varios, ¿no? En muchos países, el término insania no es un término médico, sino jurídico, ¿de acuerdo? Sirve para responder a una pregunta muy importante en un tribunal. ¿Qué es lo que va a preguntar el juez? Él va a decir algo así. ¿La persona tenía o no tenía capacidad de entender lo que estaba haciendo en el momento del crimen? Entonces, es un contexto totalmente jurídico, ¿de acuerdo? Si esa persona no entendía lo que estaba haciendo, entonces sí, por causa de una enfermedad mental grave, por ejemplo, puede ser considerada inimputable. Vaya, Rodrigo, ¿qué significa inimputable? Es una persona que no puede ser juzgada como una persona común. Pero esto aquí es muy raro, novatos. La mayoría de los criminales violentos entiende perfectamente sus acciones, incluso si tienen rasgos de personalidad desviados. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar sobre los trastornos de la personalidad. Es cuando la forma de ser de la persona, ¿no? Esa manera de ser se convierte en un problema. Solemos pensar que cada persona tiene su propia manera de ser, ¿verdad?
Hay personas que son más tranquilas, más relajadas, hay personas más impulsivas, hay personas que son más cerradas emocionalmente, hay otras que ya son más emotivas, pero a veces esa forma de ser termina sobrepasando los límites y empieza a causar sufrimiento emocional, empieza a causar problemas en las relaciones e incluso graves dificultades en la vida del individuo, de la persona, ¿no? Y es ahí donde entramos en el campo de los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad se definen como patrones de comportamiento rígidos, patrones de comportamiento persistentes, ese tipo de comportamiento que podemos decir que es inadecuado y que generalmente aparece en la adolescencia o en la transición de la adolescencia a la vida adulta, justo al principio de la vida adulta, ¿de acuerdo? Estos comportamientos son tan marcados que la persona pasa a actuar siempre de la misma manera, incluso cuando eso le causa perjuicios, ya sea a sí misma o a los demás. Entonces, en general, estos patrones están fuera de lo que la sociedad espera y afectan la forma en que la persona actúa, afectan cómo la persona siente, cómo se relaciona. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a establecer aquí juntos, para que ustedes entiendan, como estamos hablando de trastornos de la personalidad, vamos a repasar los 10 tipos de trastornos de la personalidad. ¿Ok? Esto es muy importante para que ustedes lo entiendan. Estudiantes, la base fundamental para que podamos estudiar y comprender en profundidad estos trastornos de la personalidad es el DSM-5. ¿De acuerdo? ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Sí o no? Estoy esperando que respondan. Póngalo en los comentarios. ¿Alguien ha oído hablar del DSM-5? El DSM no es más que un manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales utilizado a nivel mundial. Por eso lleva esa sigla, ¿verdad? DSM-5. Básicamente es como una guía, un diccionario clínico oficial elaborado por la Asociación Psiquiátrica Americana, que sirve para clasificar y describir todas las condiciones y trastornos de salud mental reconocidos hasta la actualidad. Entonces, su objetivo es ser una guía práctica, su objetivo es mostrar más sobre estos trastornos, ¿de acuerdo? Es una guía funcional, flexible y presenta características y síntomas de los trastornos mentales, ¿ok? Así que es el manual de diagnóstico y es el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Entonces, estudiantes, aquí nos describe varias situaciones, ¿vale? Sí, podemos considerarlo un manual médico internacional. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el mundo lo utiliza, ¿de acuerdo? Aquí en Brasil tenemos uno propio, ¿verdad? Pero también es muy común utilizar el DSM-5, principalmente en exámenes psicológicos, ¿no? Por ejemplo, fundamentamos un informe en el DSM, ¿vale? Entonces el DSM organiza los trastornos, él divide estos trastornos por características en común. Vamos a ver aquí las principales y les voy a explicar de una forma muy clara y tranquila, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, novatos, dividiendo esto en grupos, ¿vale? Así se facilita la comprensión. Miren, tenemos el grupo A. El grupo A son los patrones excéntricos o paranoides. ¿Qué es paranoide? ¿Alguien sabe qué es paranoide? Cuando le dices a tu amiga, amiga, estás paranoica, ¿qué es una persona paranoica? Es una persona excesivamente desconfiada. Ella desconfía de todos. Cree que siempre la están engañando, que siempre la están persiguiendo. Es una persona que ve amenazas donde no las hay. Si, por ejemplo, está caminando por una calle, piensa que la están siguiendo, ¿de acuerdo? Es esa cosa persecutoria. Entonces ve amenaza en todo, ¿vale? Ese es el paranoide. Luego tenemos al esquizoide. El esquizoide es una persona muy distante emocionalmente,
no siente placer en relacionarse con los demás, prefiere estar aislado, ¿de acuerdo? Entonces también pertenece al grupo A. Un tercero que también pertenece al grupo A es es decir, esquizotípico. El esquizotípico es una persona que tiene un comportamiento extraño, una forma de hablar rara y también ideas místicas o confusas. Entonces, es una persona que tiene dificultad para crear vínculos afectivos reales, ¿de acuerdo? Precisamente por esa dificultad para concatenar ideas, para expresarse, porque muchos chicos de nuestro vínculo social proviene de la comunicación. Si no logras, si no ejerces una habilidad mínima de comunicación, vas a tener dificultad para crear conexiones, para construir puentes con otras personas. Entonces, eso te lleva a un aislamiento casi automático, ¿de acuerdo? Así que estos tres pertenecen al grupo A: paranoide, esquizoide y esquizotípico. Ahora, hablando del grupo B. El grupo B corresponde a comportamientos dramáticos, comportamientos impulsivos o incluso antisociales. ¿Qué consideramos una persona antisocial? Pongan ahí en los comentarios qué es para ustedes una persona antisocial. Una persona antisocial es alguien que ignora las normas sociales, que miente con frecuencia y que no siente culpa. Apuesto a que no lo sabían, ¿verdad? No siente culpa ni empatía, suele manipular a los demás y cometer actos crueles. Es común, incluso, en criminales violentos. Son criminales antisociales. Mucha gente usa esa palabra, ¿verdad? Ah, eres antisocial. Sí. Cuando quieren decir que la persona no le gusta estar entre otras personas, pero en realidad el antisocial no tiene nada que ver con eso, ¿no? Él es una persona muy manipuladora. Esto, estudiantes, está descrito en la literatura. El profesor aquí no está sacando esto de la nada, ¿de acuerdo? Solo para traerles un dato interesante, soy estudiante de psicología, ¿vale? Así que todo el contenido que estoy impartiendo en este curso de análisis forense de asesinos seriales son contenidos que tienen fundamento científico, así que el profesor no se lo ha inventado, ¿de acuerdo? Esto está en la literatura, en la psicología, así que nada de lo que está aquí es inventado, ¿vale? Ah, pero yo conozco a una persona que es antisocial y no es así, no miente, no tiene eso de manipular. Entonces, no sabes el significado de antisocial, lo estás atribuyendo, ¿cierto? Una definición a una persona que no es compatible con ella, ¿vale? Puede ser una persona un poco más reservada, pero no es antisocial, son cosas diferentes. Bien, aquí tenemos otro trastorno que es el borderline, ¿vale? Que también pertenece al grupo B. El borderline es una persona que vive en extremos emocionales. Es una persona que tiene miedo al abandono, es una persona que cambia de humor rápidamente, es una persona impulsiva, es una persona que se autolesiona o incluso amenaza con suicidarse, ¿vale? Entonces, esas son características del borderline, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra categoría que también pertenece a este grupo B de comportamientos dramáticos, impulsivos, antisociales, que es el individuo histriónico. ¿Qué es una persona histriónica? De hecho, esta palabra se usa muy poco, ¿verdad? Una persona histriónica es alguien que exagera en los gestos, exagera en el tono de voz, en la ropa, siempre quiere ser el centro de atención, incluso si tiene que inventar algo. Eso es una persona histriónica, ¿de acuerdo? También tenemos al clásico y famoso narcisista, que es una persona que se cree superior, que quiere ser admirada todo el tiempo, no acepta críticas, carece mucho de empatía y actúa de manera arrogante. Así que eso es una persona narcisista. Y aquí también tenemos el grupo C, que ya está relacionado con personas muy ansiosas o controladoras. ¿Vale? Aquí tenemos al evitativo, que también puede ser conocido como esquivo. ¿Qué es este individuo evitativo? El propio nombre lo dice, ¿no? Evitativo, evita algo. Entonces, es una persona que evita cualquier situación que pueda generar rechazo o juicio. Es una persona que tiene miedo de no ser aceptada, incluso sin un motivo real,
Bueno, tenemos a la persona dependiente, que es alguien que no puede tomar decisiones por sí misma, necesita la aprobación de los demás todo el tiempo y es una persona que tiene pavor de quedarse sola. Y por último, también perteneciente al grupo C, tenemos a las personas ansiosas y controladoras, el obsesivo compulsivo. ¿Qué es una persona obsesivo compulsiva, chicos? Es una persona obsesionada con el control, quiere controlar, quiere dominar las reglas, quiere perfección. Todo tiene que estar en orden, aunque eso perjudique su vida o la vida de los demás. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? Ahora, chicos, ¿qué es lo más importante? Muchas personas conviven con estos rasgos sin saberlo. Hay personas que son histriónicas, hay personas que son evitativas, hay personas que tienen comportamientos borderline y a veces son personas que, a pesar de todo, logran vivir relativamente bien con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Tener un trastorno de personalidad no significa que la persona sea criminal, por el amor de Dios, no vayan por ahí diciendo tonterías. Y quien diga que fue el profesor quien lo dijo, va a recibir un tirón de orejas en público, ¿vale? En Instagram voy a hacer una historia para 200,000 personas diciendo, gente, yo no dije eso, ¿de acuerdo? Los trastornos de personalidad no significan que la persona sea criminal. Una persona que tiene trastorno borderline no es la persona que es, tiene una inclinación a cometer un delito. Por el amor de Dios, no cometan ese error, ¿de acuerdo? No digan tonterías en las redes sociales, ¿vale? Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero cuando hablamos de casos extremos, especialmente cuando hablamos de crímenes violentos, de asesinos seriales, es común que encontremos rasgos de personalidad antisocial, narcisista, esquizoide. Entonces, sobre esto es que vamos a profundizar ahora, ¿de acuerdo? Hablemos de nuevo, pero esta vez de un modo mucho más profundo, sobre el trastorno de personalidad antisocial. Este es el perfil que más aparece entre los criminales violentos. ¿Por qué? Porque las personas con trastorno de personalidad antisocial suelen, como mencioné hace poco, actuar sin preocuparse por los sentimientos de los demás, no les importan los derechos que tienes, no les importan los límites de otras personas. Entonces, mira, no siguen las reglas de la sociedad, mienten, manipulan. Así que este es uno de los trastornos más comunes entre las personas que están involucradas en crímenes graves. Y cuando hablo de crímenes graves, no me refiero solo a un asesinato, también es fraude, es agresión, sí, homicidios, pero aparece con más frecuencia cuando hablamos de asesinos en serie. ¿De acuerdo? Bueno, según nuestro manual DSM-5, para diagnosticar este trastorno, la persona debe presentar de manera consistente algunas características específicas y bien definidas. Todo trastorno, chicos, lo vamos a abordar trayendo un contraste de características. Mira, para que una persona sea diagnosticada con esto, necesita tener más de 18 años. Entonces aquí ya lo aclaramos. Ah, pero es un adolescente de 16 años que mató a 15 personas. Es muy poco probable que él tenga un trastorno de personalidad antisocial, ¿de acuerdo? No es imposible, pero es poco probable. Además de que la persona debe tener 18 años, más de 18 años, también necesita presentar al menos 3 características. Hay varias características que voy a mencionar aquí, pero de todas las que voy a decir, la persona debe tener al menos 3. Primero, no respeta las reglas ni las leyes, así que hace lo que quiere, incluso sabiendo que es ilegal. Miente con facilidad, así que puede engañar a los demás por interés, puede engañar a los demás por diversión, solo para ver una pelea ocurriendo ahí, ¿de acuerdo? Debe ser una persona impulsiva, es decir, actúa por impulso, no piensa en las consecuencias. Puede ser una persona agresiva o con un alto grado de irritabilidad. Puede irritarse con frecuencia. Y entonces automáticamente se involucra en peleas, se involucra en discusiones con frecuencia, pone en riesgo la vida de los demás. No se preocupa por la seguridad ni por la seguridad de los otros, pero tampoco por su propia seguridad, ¿de acuerdo? Y por último, no siente culpa. Así que, aunque cause dolor o perjuicio, no demuestra arrepentimiento. Entonces, aquí tenemos 6 características. Y de esas 6, para que sea diagnosticada con este trastorno de personalidad antisocial,
necesita tener 3 de esas 6 características. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? El profesor está yendo con todo en el contenido porque esta clase va a ser un poco larga. Parece que está todo en orden, ¿verdad? Estudiantes, recuerden que voy a enviar el material en PDF. Obviamente, si lo estás viendo dentro de la plataforma, el material ya está disponible en el área de archivos para que lo descargues. Pero si estás dentro del grupo de WhatsApp, debes saber que enviaré el material allí. Ahora vamos a hablar en detalle de las diferencias que existen entre este trastorno y otros trastornos de la personalidad para que puedan entender cómo se manifiestan, en qué se diferencian y por qué es tan importante hacer un diagnóstico preciso. Este trastorno antisocial puede confundirse con otros trastornos. Vamos a dar un ejemplo aquí. Puede ser confundido con el narcisista. ¿Por qué? Porque en el narcisista también falta empatía, solo que el enfoque del narcisista es otro. Su objetivo es ser admirado, quiere sentirse superior a las demás personas. Y también puede ser confundido con la persona histriónica. La persona histriónica es aquella, como ya mencioné, que manipula a los demás para llamar la atención, para ser el centro de las miradas. Solo que la cuestión es que la persona antisocial está enfocada en obtener ganancias materiales, en el control, en el placer personal. Puede ser también en la dominación. Y entonces el antisocial no le importan las consecuencias ni el sufrimiento que causa. ¿Está claro? Y sí, una persona puede tener más de un trastorno de la personalidad al mismo tiempo. Es algo totalmente posible. Entonces, siempre tenemos que estar atentos, especialmente los profesionales de la psicología y la psiquiatría, a las características. Así, para poder identificar si es un trastorno, si son 2, si son 3. También existen algunos trastornos que, si tienes uno, automáticamente no puedes tener el otro. Eso también existe. Bien, ahora vamos a hablar de la psicopatía. El famoso psicópata, que es el perfil más temido por la sociedad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es uno de los más incomprendidos y mal interpretados que existen. La palabra psicópata hoy en día se ha banalizado un poco, especialmente aquí en Brasil. No sé cómo será en otros países de América Latina, pero se ha vuelto casi una rutina en nuestro día a día. La palabra psicópata aparece en películas, aparece en reportajes, hay muchos memes sobre personas manipuladoras, pero el verdadero significado de la psicopatía, esa definición profunda, real, de verdad, va mucho más allá de eso. No todo psicópata es un criminal, ni todos los psicópatas son asesinos. Por eso es fundamental que hablemos sobre esto y entendamos bien qué es realmente la psicopatía, cómo se manifiesta y por qué no siempre está asociada directamente con el crimen o con la violencia física. Tenemos a una persona muy relevante que es un psicólogo criminal, de hecho que se llama Robert Hare, y él fue uno de los mayores especialistas en este tema de la psicopatía. Los psicópatas son depredadores sociales. Pensemos, por ejemplo, en un león. Un león es un depredador porque vive cazando. Siempre está al acecho, observando, esperando el momento perfecto para atacar. Exactamente así funciona un psicópata. Está todo el tiempo manipulando personas y situaciones a su favor para alcanzar sus propios objetivos. Por eso decimos que los psicópatas son depredadores sociales, porque manipulan, mienten, hacen lo que quieran para alcanzar sus objetivos. Pero no sienten ningún remordimiento, no sienten ninguna culpa, ¿de acuerdo? Entonces, el psicópata es una persona muy articulada. Solemos asociar la psicopatía con una inestabilidad psicológica, pero no es así como funciona, ¿de acuerdo? No es una regla. De hecho, ni siquiera se trata de que no sea una regla, es que eso prácticamente no se ve. No es común encontrar un psicópata que tenga fluctuaciones emocionales o inestabilidad psicológica. Al contrario, la persona con este trastorno sabe perfectamente cómo mostrarse como alguien encantador, carismático y seguro.
sabe cómo impresionarte, habla bien, sabe cómo encantarte, pero también sabe cómo destruirte. Puede destruirte emocionalmente, financieramente y físicamente, ¿de acuerdo? Y aquí necesitamos hacer una comparación psicópata y antisocial. ¿Saben decirme cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la diferencia ahí entre psicópata y antisocial? ¿Será que es lo mismo? No exactamente. La psicopatía no aparece como un diagnóstico oficial en los manuales médicos, como por ejemplo el DSM-5 del que hablé, que existe en Estados Unidos y sirve como base para prácticamente toda la comunidad académica de psicología del mundo. Ellos son una referencia indiscutible en este tema. Lo que tenemos en el DSM es el trastorno de personalidad antisocial, que comparte muchas características esenciales con la psicopatía. Pero acá es fundamental aclarar algo muy importante para no generar confusiones. No todo antisocial es un psicópata. No lo es. La psicopatía se considera una forma más grave, más profunda de este tipo de personalidad. Entonces, la persona tiene una frialdad emocional, una manipulación calculada, placer en dominar o engañar a los demás. Estas son marcas típicas de la psicopatía. Pero además de eso, hay otras características muy comunes en estos perfiles. Una de ellas es la mentira patológica. La persona miente de forma compulsiva, constante, incluso cuando no hay ninguna necesidad real de hacerlo. Es algo patológico, es parte del trastorno. Muestra falta de respeto por las normas sociales. Hay algo que recordé aquí y que es muy importante. Generalmente tiene un historial de delincuencia desde temprana edad, así que está metiéndose en problemas, cometiendo pequeños delitos desde joven, ¿de acuerdo? Y por último, tiene dificultad para asumir responsabilidades. Así que estos rasgos que les mencioné aquí normalmente aparecen en la infancia o en la adolescencia, pero estos rasgos permanecen a lo largo de la vida, no son fases. No es algo así como, está rebelde ahora y luego va a cambiar. No, va a seguir siendo así para siempre, ¿de acuerdo? Son patrones de personalidad, no es una fase que va a evolucionar hacia otra cosa. Y ahora, chicos, necesitamos hablar sobre el término sociópata. Hoy en día usamos más los conceptos de psicópata primario y psicópata secundario, ya que son términos que definen mucho mejor las diferencias en el comportamiento y en la estructura de personalidad de estos individuos. Entonces tenemos esta distinción, esta diferencia entre los dos perfiles dentro de la psicopatía. Así que el término sociópata ya no se utiliza. ¿De acuerdo? Entonces, es un psicópata primario y secundario. ¿Qué es el psicópata primario? De nuevo, es esa persona fría, calculadora, que no tiene ansiedad alguna, no siente culpa. Entonces, este psicópata primario es una persona mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque puede convertirse en un asesino, puede convertirse en un abusador, puede convertirse en un explotador violento. Así que esta persona es mucho más convencida de sus propias ideas, creencias y decisiones. Ahora, el psicópata secundario es una persona que ya presenta más impulsividad, más ansiedad y menos capacidad de control emocional. Es alguien que puede violar reglas constantemente, pero su motivación principal tiende a ser el lucro, el estatus y el poder. Suele estar involucrado en fraudes, corrupción, chantajes, extorsión y todo tipo de manipulaciones. Ejercen liderazgos abusivos, tóxicos y extremadamente dañinos. Y eso puede suceder dentro de una secta, pero también esta persona puede estar perfectamente instalada dentro de una empresa, de un ambiente corporativo o incluso en cargos importantes de una multinacional. Cuando hablo aquí del psicópata secundario, me viene mucho a la cabeza algunos perfiles de políticos, hablando de Brasil, obviamente. Entonces puedo trazar, esto es solo mi imaginación, ¿de acuerdo, gente? Así que el profesor está teniendo un momento más relajado aquí con ustedes. No es que esa persona de la política, ese tipo, ese tal fulanito, sea un psicópata secundario, pero si me pongo a pensar en una secuencia de acciones, yo puedo decir que la persona tiene varias características muy marcadas. Tiene esa impulsividad,
pero también ansiedad constante. Además, tiende a la corrupción y siempre está enfocada en conseguir dinero, estatus y poder, que para ella tienen exactamente el mismo valor y prioridad. Son los motores que guían su comportamiento. En fin, es el eje central de su vida. Vamos a hablar aquí, estudiantes, sobre los psicópatas del mundo. Hay estudios, gente, que estiman. ¿Qué es una estimación? Es lo que creemos que hay más o menos, ¿de acuerdo? Del 2% al 3% de la población mundial presenta rasgos psicopáticos de manera bastante consistente. ¿No es una locura eso? Entonces estamos hablando de mucha gente, ¿verdad? Estamos hablando de una legión de personas. ¿Ya lo has pensado? El 3% de la población mundial. Pero la mayoría de estas personas no es violenta. Sin embargo, la psicopatía está presente en más de la mitad de los crímenes violentos. Según nuestro propio profesional, nuestro experto en el tema, fue él quien llevó adelante este trabajo tan relevante e interesante. Acabo de decir su nombre y ya el profe lo olvidó. ¡Ay, Dios mío! En fin, según nuestro propio científico social, Henry, cuando analizamos este dato con más atención y profundidad, entendemos mucho mejor por qué una cantidad tan significativa de asesinos seriales presentan rasgos psicopáticos tan evidentes, recurrentes y consistentes. Son personas que no se apegan a vínculos, ven a los demás como objetos. Entonces, para ellos matar puede ser solo un medio de placer, de poder, de control, ¿vale? Así que la psicopatía es un trastorno de personalidad profundo, no se cura con medicación. Esto es una duda que mucha gente tiene, ¿no? ¿Será que se puede curar a un psicópata? ¿Será que se le puede reintegrar socialmente? Entonces, no tiene cura. No hay manera de dar consejos a esa persona. La mayoría simplemente no siente nada, como la mayoría de las otras personas sienten, ¿verdad? No hay remordimiento ahí. Y cuando esa frialdad se junta con oportunidades, con impulsos violentos, ahí está el resultado. Ya sabemos cuál es, ¿no? Son eventos catastróficos e impactantes. La persona deja una marca profunda y duradera en la sociedad, ¿verdad? ¿Todo bien hasta aquí, novatos? Entonces ya desglosamos la psicopatía. ¿Pueden escuchar bien? Genial. Vamos allá. ¿Alguien aquí ya ha oído hablar de la psicosis? A veces el profe tiene que hacer una pausa para chequear si la transmisión sigue en verde, ¿ok? Porque acá me muestra todo el tiempo la calidad de la conexión. Y a veces, sinceramente, me da miedo que se congele, que se corte o que pase algo raro. Ya ha pasado que el profesor está dando la clase. Termino la clase y de repente fueron 15 minutos de clase, se cayó la conexión y yo no me di cuenta. Así que siempre estoy prestando atención, ¿vale? Psicosis, novatos. La psicosis fue incluso tema de una película muy famosa, ¿verdad? Hablamos de psicosis cuando su mente pierde completamente el contacto con la realidad. Ya no distingue lo que es real de lo que es producto de su mente, de sus delirios o alucinaciones. Existen diferentes tipos de neurosis. De hecho, no, mejor dicho, esto es diferente de las neurosis. ¿Por qué? Porque la neurosis implica angustias, inseguridades y síntomas de ansiedad, pero la psicosis representa un nivel mucho más alto y grave de alteración mental, donde ya hay una desconexión con la realidad. Entonces, cuando la persona pierde el contacto con la realidad y ella empieza a percibir las cosas, empieza a sentir las cosas y empieza a pensar de una manera distorsionada, entonces pierde el contacto con la realidad, ¿de acuerdo? No todas las personas que sufren psicológicamente tienen psicosis, ¿vale? Muchas personas enfrentan traumas, dificultades emocionales e incluso tienen trastornos de ansiedad, pero la psicosis es algo mucho más serio.
¿Por qué la psicosis es más grave? Porque afecta la percepción, afecta el razonamiento, ¿de acuerdo? Incluso afecta nuestro juicio de una manera muy intensa. Y aquí tenemos algunas señales muy comunes de la psicosis. Las personas con psicosis tienen delirios. ¿Qué es un delirio, profesor Rodrigo? El delirio es una creencia fija y falsa. ¿Cómo es eso, profesor Rodrigo? Es cuando la persona cree en algo que no corresponde a la realidad. Imagina que la persona cree que está siendo perseguida dentro de su propia casa. O tal vez crea que es una celebridad famosa, importante y reconocida. Puede creer que tiene un chip implantado en el cuerpo que va a explotar en cualquier momento. Entonces, eso es un delirio. La persona empieza a perder el equilibrio psicológico y eso ocurre por un desajuste químico que sucede en el cerebro. A partir de ahí, la persona entra en ese estado llamado psicosis. Y ahí empieza a decir, ay Dios mío, si alguien aprieta el botón va a explotar, mi cabeza va a explotar, porque cree que tiene un chip implantado. Eso es solo un ejemplo. ¿De acuerdo, novatos? Pero la persona también puede tener alucinaciones, puede oír voces, puede ver cosas, puede ver un globo, por ejemplo, flotando, saliendo del suelo, siendo proyectado desde el suelo ahí. Es una locura, es una disfunción muy específica, bastante grave de la parte química del cerebro, ¿verdad? Entonces esa persona puede sentir toques que no existen, así que lo jura, la persona se pone toda erizada, ¿no? Jura que alguien le pasó la mano por la espalda. Y entonces no solo empieza a tener el pensamiento desorganizado, sino que también la forma de hablar, la comunicación, la expresión, también comienzan a volverse desorganizadas. Así que la persona empieza a cambiar de tema sin lógica, dice cosas inconexas, se vuelve muy confusa y finalmente también puede presentar un comportamiento catatónico. ¿Qué es una persona que tiene un comportamiento catatónico? Puede quedarse inmóvil, sin reaccionar al entorno o puede actuar de manera inusual, ¿de acuerdo? Entonces, estos síntomas de la psicosis pueden durar días, semanas o meses. En algunos casos, la psicosis ocurre más en forma de brotes. Son periodos en los que la persona tiene una crisis intensa, pero luego esa crisis pasa y esa crisis puede pasar con o sin tratamiento. Y entonces muchas personas pueden preguntar, Rodrigo, ¿pero de dónde viene la psicosis? ¿Cómo surge la psicosis? ¿Es un trauma? ¿Es un miedo que la persona va alimentando y se convierte en psicosis? La cuestión es que la psicosis no tiene una causa única. Puede surgir en diferentes situaciones. Vamos a dar algunos ejemplos aquí. Puede aparecer en un cuadro de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. También puede surgir en un trastorno bipolar cuando la persona está atravesando una fase muy grave. Puede aparecer debido a un tumor cerebral, a una enfermedad neurológica avanzada o incluso a lesiones en ciertas áreas del cerebro. La psicosis también, de hecho, hay varios estudios muy serios que asocian el consumo prolongado de narcóticos con el desarrollo de cuadros psicóticos. Entonces, a veces la persona hace un uso abusivo de drogas o medicamentos, porque cuando hablamos de drogas, no nos referimos solo a las drogas clásicas como el cannabis, más también la cocaína. La persona también puede drogarse con medicamentos. Además, los medicamentos también son drogas, ¿verdad? Y entonces la persona también puede desarrollar psicosis a través de traumas severos o trastornos disociativos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que volver allá. En realidad, ellos aclaran que la psicosis no es un diagnóstico como tal. Allí, la psicosis se describe como un conjunto de síntomas que reflejan una pérdida de contacto con la realidad y que puede estar presente en diferentes trastornos mentales. No es una enfermedad específica en sí misma. La psicosis es una enfermedad aislada. No, es un conjunto de síntomas. En otras palabras, la persona es psicótica. Solo que lo que causó eso puede variar, puede ser esquizofrenia, puede ser la intoxicación por alguna sustancia, puede ser por otro trastorno también. Algunos de los diagnósticos relacionados con la psicosis son trastorno delirante, trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, trastorno psicótico.
¿Todavía está transmitiendo? Parece que sí, ¿no? Déjame revisar aquí la calidad de la transmisión. Ah, está bien, pensé que se había caído. También tenemos trastornos relacionados con el consumo de sustancias o con condiciones médicas, trastorno esquizoafectivo y la propia esquizofrenia clásica. Y entonces, novatos, necesitamos volver a hablar de los delirios, que justamente los delirios son creencias fijas que la persona no abandona, incluso cuando son claramente falsas. Di aquí un ejemplo de delirios persecutorios en los que la persona cree que está siendo vigilada, cree que la están siguiendo, pero también hay un trastorno. Claro que no es gracioso para quien lo vive, pero para quien lo ve desde fuera puede tener sí algún nivel de gracia, porque pensamos que la persona está bromeando. Uno de esos delirios es el delirio de grandeza. La persona cree que es una figura divina, poderosa y sagrada, o que tiene poderes especiales, sobrenaturales o fuera de lo común. El profesor aquí se está riendo, porque tenemos una figura en Brasil. Probablemente quienes viven en países de América Latina no la conocerán. Tenemos una figura que prácticamente puedo decir que tiene esa pequeña creencia de grandeza constante y sostenida, muy marcada en su discurso, que es un tipo bastante conocido, que se llama Henri Cristo. Henri Cristo dice, afirma, repite y sostiene constantemente, declara Jesús. Él dice, yo soy Jesús, vine para dar la salvación a la humanidad. Y es muy gracioso porque es bastante claro que él tiene ese delirio, esa creencia fija de grandeza. Él realmente cree que es Jesús. Él cree que él es una figura divina. Este tipo, él ya ha sido declarado por sí mismo como el propio Jesucristo. Él tiene toda una construcción mental alrededor de eso. Él vive en un lugar que funciona como su templo o su comunidad y hay un grupo de personas que lo siguen, lo veneran y creen absolutamente en todo lo que dice. Entonces, la gente que es más religiosa a veces no entiende que puede tratarse de un trastorno, ¿no? La gente piensa que él es el anticristo, el falso profeta. Solo que nosotros que estamos un poco más vinculados a este mundo académico, este mundo de la psicología, vemos que es solo un trastorno. El tipo se va un poco en sus ideas, pero de alguna manera creó una secta. ¿Será que puedo encontrar eso en internet ahora? Henri Cristo. Vamos a buscar aquí. Mira eso. Henri Cristo, más conocido como tal, es un místico brasileño que afirma ser la reencarnación de Jesús. Nació en Santa Catarina y se mudó a Curitiba en los años 60 y se hizo famoso como el astrólogo Luri de Nostradamus, llegando a participar en una campaña publicitaria de gran circulación. Así que busquen ahí a nuestro ilustre Henri Cristo. Eso realmente, él se viste igual Jesús, gente. Es una locura. Estuvo en algunos podcasts. Hoy en día tiene 77 años. Bueno, 70 y pocos años aquí. Nació en 1948, ¿no? Entonces ya dentro de poco vas a entrar en la década de los 80 y ahí está firme y fuerte, ¿no? Tiene sus concubinas. Voy incluso a pedirle a nuestro diseñador que ponga aquí una foto de él sentado en el trono con la gente que lo venera. Así que quien tenga más interés y quiera saber más sobre la historia de este personaje, solo tiene que buscarlo en internet. Hay muchísima información, videos, entrevistas y todo lo que él mismo ha publicado sobre su vida y su misión. ¿Todo claro hasta aquí, novatos? El profesor está escribiendo un guión aquí que pretendo traer como un video, así que a veces el profesor está dando la clase aquí y se le ocurre alguna idea y hay que anotarlo, ¿verdad, novatos? ¿Ustedes creen que es solo ustedes que anotan ahí el contenido de la clase? No, a veces el profesor está enseñando algo, está diciendo algo, le viene una idea. ¿Y qué hace el profesor? El profesor lo anota. ¿Fue eso lo que acabo de hacer? Voy a traerlo como tema para un contenido. Bien, novatos, además de este trastorno de grandeza, es decir, de esta creencia fija de grandeza, que va más allá de la lógica humana, ¿verdad? Y bueno, también tenemos a los erotomaníacos. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? Un erotomaníaco
es alguien que cree que una persona famosa está enamorada de él o ella. Hemos tenido algunos casos de personas que persiguieron a actrices famosas, ¿no? No voy a poder recordar exactamente porque habría que hacer una investigación razonable, ¿verdad? Pero seguramente algunos de ustedes deben saber que sí existen personas que tienen este trastorno erotomaníaco. Entonces cree que, no sé, Sharon Stone está enamorada de él, ¿verdad? Que Brad Pitt está enamorado. Entonces, y en realidad no es cierto. Y ahí incluso empieza a perseguir a esa celebridad, ¿no? También están los nihilistas. Ellos creen firmemente que el mundo se va a acabar, pero también pueden llegar a creer que ya están muertos o que dejaron de existir, ¿verdad? Están los somáticos, que creen que hay algo mal en su cuerpo sin ninguna razón médica, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que les conté aquí son cosas que están completamente fuera de la realidad, ¿verdad? Y pueden ser extrañas o no extrañas. Lo no extraño es aquello que es posible, pero improbable, ¿de acuerdo? Y lo extraño es algo completamente fuera de la realidad, como el caso de nuestro ilustre Inri Cristo, ¿vale? Bueno, novatos, no podemos dejar de hablar de las alucinaciones. Las alucinaciones engañan a nuestros sentidos, ¿verdad? Sí, son experiencias reales para quien las está viviendo y es muy loco hablar de alucinaciones. ¿Por qué? Porque la alucinación, novatos, afecta nuestro cerebro de tal manera que realmente quedas completamente alterado, completamente inmerso en esa experiencia. La persona, aunque no tenga ningún estímulo externo, puede oír voces, puede ver imágenes, puede ver sombras, puede percibir olores, puede tener sensaciones táctiles, es decir, sensaciones en el cuerpo, ¿no? Como si de repente alguien le estuviera clavando un cuchillo. Sí, esa persona puede tener una sensación de degustación. No es degustación, es una sensación de gustación. O sea, siente sabores, ¿vale? Y eso ocurre ¿por qué? Porque la persona tiene el comportamiento motor alterado. La persona puede presentar, sí, una agitación intensa, ¿de acuerdo? Puede quedarse en un estado casi congelado, que conocemos como catatonía, puede quedarse con la mirada fija, sin expresión. Entonces, siempre está asociado a las alucinaciones, ¿no? A esas experiencias muy realistas para quien las está viviendo, ¿vale? ¿Qué dice la ciencia, estudiantes, sobre la famosa psicosis? La ciencia dice que, según los expertos, las personas con psicosis no son más propensas al crimen. De hecho, hay un estudio del FBI, ¿verdad? El FBI dice que cuando hay involucramiento, normalmente el crimen es desorganizado y el autor, ese individuo que cometió el crimen, es arrestado rápidamente. ¿Por qué? Porque una persona que está en un estado de psicosis no entiende bien lo que está haciendo y la cuestión es que ni siquiera intenta ocultar lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Por eso, siempre necesitamos evaluar caso por caso y ahí tienes que respetar el historial, la cultura y el contexto de cada persona. ¿Por qué? Porque no toda alucinación es una señal de trastorno. Vamos a dar un ejemplo aquí. Por ejemplo, quien consume ayahuasca, ¿verdad? Ayahuasca, para quien no lo sepa, aquí en Brasil es muy famosa, pero creo que en América Latina también lo es. La persona toma un té, ¿cierto? Que es un té alucinógeno y sí, puede entrar en ese estado de alucinación. ¿Y eso a qué se debe? ¿Se debe a la persona, es decir, a un trastorno? No, está participando en un ritual religioso. El ayahuasca es un ritual religioso. Puede escuchar voces y eso puede ser algo común, es decir, culturalmente aceptado dentro de esa religión, ¿de acuerdo? Entonces, no es porque la persona esté en alucinación que eso sea una señal de trastorno. A veces ella puede estar induciendo ese estado, ¿de acuerdo? Aunque hablando de la ayahuasca, que es una información que no va a estar en la diapositiva para ustedes, ya tenemos algunos estudios que sí asocian el uso de la ayahuasca con la posibilidad de que la persona pierda la razón para siempre, ¿verdad? Tuvimos un caso que tuvo mucha repercusión en Brasil, tampoco voy a recordar el nombre del joven, pero su padre hace un trabajo en las redes sociales hablando con los jóvenes, ¿no? No usen ayahuasca, no tomen ese té, no lo consagren, ¿de acuerdo? Porque ellos dicen así,
No consagren ese té, porque su hijo lo tomó y entonces su mente se perdió para siempre, ¿verdad? También tuvimos un caso bastante conocido, si no me falla la memoria, un miembro de la banda Pink Floyd que consumió té de cinta y a partir de ahí nunca volvió a ser el mismo. Para quien no sepa qué es el té de cinta, no, las personas mayores lo conocen, ¿verdad? La gente de la década de los 80, de los 90, que yo también soy de esa época, pues es esa cinta de casete, ¿no? Que también hay cinta de películas, ¿no? Y entonces tiene una sustancia química. ¿Qué hacía la gente? La gente preparaba un té con esa cosa, la dejaba en remojo, entonces toda la química de esa cinta pasaba al agua, la gente le echaba unas hierbitas ahí, se lo tomaba, lo bebía, y hubo un miembro de la banda Pink Floyd que se volvió loco para siempre, ¿no? Enloqueció. Su mente fue destruida, se le derritió el cerebro. No es que se derritiera en el sentido literal, ¿no? Entró en un estado de trance y nunca más volvió, ¿vale? Entonces, sí, es completamente posible. De hecho, la psicología hoy en día se dedica a estudiar cómo esta situación de los psicoactivos entra en conflicto con el cerebro. Hay personas que no tienen tolerancia para soportar toda esa carga química y entonces la persona puede simplemente entrar en un estado y quedar medio vegetativa, ¿vale? Entonces, todo eso está vinculado a la parte psicológica, ¿de acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí, novatos? La clase no está muy difícil, ¿verdad? Novatos, iba a empezar a hablar sobre los trastornos parafílicos, ¿vale? Y también íbamos a entrar en el TDI, que son las múltiples personalidades. Incluso comenté en la clase pasada que iba a hablar de eso hoy, ¿verdad? Sobre el trastorno disociativo de identidad. Sí, hasta di un ejemplo del filme Fragmentado. ¿Recuerdan? En el que está el personaje Kevin, que tiene 23 personalidades y va transitando entre esas personalidades. Y ese contenido lo voy a traer en nuestra próxima clase porque el tiempo aquí ya se acabó, ¿verdad? Entonces será tema para nuestra próxima clase y ahí también vamos a explorar otros contextos de la cuestión psicológica. Creo que pudimos hablar de bastantes cosas, ¿no? Hablamos de varios trastornos, varias cuestiones sobre estas inestabilidades emocionales. Así que continuaremos en la próxima clase, o sea, mañana, ¿de acuerdo? A la misma hora. Así que cuento con todos ustedes mañana, miércoles, para que podamos continuar con este contenido. Y recordándote que si aún no has adquirido tu certificación de 20 horas de mi institución que está reconocida por el MEC, debes saber que todavía tienes esa oportunidad y el plazo se está acabando. Si lo dejas para última hora, ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? No vas a poder emitir tu certificación porque hay muchas cosas compitiendo por tu atención, ¿verdad? Está el grupo de WhatsApp de amigos que están organizando una cerveza, están las amigas que están quedando para un café. Así que hay muchas cosas compitiendo por la atención del profesor y si realmente estás convencido de obtener tu certificación, debes saber que estarás enriqueciendo tu currículum y solo tienes que ganar, ¿vale? Podría estar invitándote a tomar una cerveza, podría estar invitándote a ir a una fiesta, pero no, estoy aquí dedicando mi tiempo para traerte un aprendizaje que solo va a sumar en tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, eso es todo, novatos. Cuento con todos ustedes mañana miércoles para nuestra próxima clase a la misma hora. Un fuerte abrazo y hasta mañana.